Aquella mañana de 1942, Madrid estaba gris de polvo y humo de carbón, y Rosa María ya sabía que no podía esperar ni un día más. Isabelita se había despertado empapada en sudor, con la fiebre arreciando de nuevo, los ojos hundidos, esa palidez que no era solo cansancio. La habitación de la niña olía a alcohol barato y agua de arroz, porque eso era lo que había cuando se acababa el frasco de medicinas antes de que se cumpliera el mes. La radio de la sala sonaba música marcial y el pinche de cocina fue a rascar la libreta de racionamiento como si fuera un ritual. Pan contado, leche contada, esperanza contada. Don Alfonso salió temprano, tenso, con la corbata perfecta, como si su elegancia fuera un escudo contra las noticias que fingía no oír. Rosa alisó la sábana, cambió la funda de la almohada y sintió ese calor desigual en la frente de la niña. Un subir y bajar que le recordó al hermano que había perdido. No quería llorar allí. Guardó su deseo en el bolsillo del delantal junto con los alfileres. Pensó en la doctora Herrera como quien piensa en una escalera de incendios, sin garantías, pero la única salida. Decidió que hoy sería el día para sacar a Isabelita de allí, pasara lo que pasara, porque su cuerpo clamaba ayuda de la forma más silenciosa. Rosa comenzó su rutina para no levantar sospechas. Abrió las ventanas, sacudió las alfombras del pasillo y dejó la cama de Isabelita aireándose como si estuviera limpiando. Calentó agua en la estufa y le secó la cara a la niña con una toalla húmeda, diciendo solo que iban a tomar el aire. Dentro de la cómoda, envolvió el informe médico en periódico viejo, lo ató con un cordel y lo metió en el fondo de la panera. Cerca de la puerta, agarró el abrigo de lana de Isabelita, se lo puso encima del pijama y lo cubrió con un chal grueso, como para protegerla del frío y a la vez ocultar su fragilidad. En el bolsillo, llevaba la pequeña foto de su hermano menor, doblada y desgastada, un recordatorio de por qué no podía fallar. L'Elmeis pidió a la cocinera que vigilara la caldera y dijo que iba al mercado a comprar huevos, como haría cualquier tarde sin importancia. En la puerta, el portero apenas levantó la vista, acostumbrado a la discreta figura que pasaba todos los días. Mientras la calle los envolvía a ambos, Rosa sentía el corazón latir al ritmo de sus pasos, contando las esquinas, como quien cuenta los segundos para desactivar una bomba. No había heroísmo en lo que hacía, solo la simple urgencia de quien sabe que si no, ahora tal vez no más tarde. Rosa caminaba por las calles estrechas con Isabelita, medio desmayada, en brazos, con la cabeza de la niña apoyada en su hombro, como cuando era un bebé. El aire frío de aquella tarde de invierno le quemaba la piel, pero para Rosa fue en realidad un alivio, pues ayudaba a disimular el sudor que le corría por la espalda de tanto nerviosismo. Las fachadas aún mostraban agujeros de bala, las ventanas rotas cubiertas de tablas, y los vecinos miraban desde dentro sin atreverse a abrir la boca. Los transeúntes fingían no ver, habiendo aprendido que, en tiempos de Franco, ver demasiado era una invitación a desaparecer. Rosa caminó en silencio, contando los pasos, hasta que se encontró con un conocido de confianza, un antiguo panadero del barrio republicano que ahora sobrevivía vendiendo harina falsificada. Cada rincón era una prueba para el corazón, cada sombra parecía esconder un soplón. La niña, incluso débil, se aferró a la manga del abrigo de la criada con sus deditos, como si supiera que esa era la única mano que no la soltaría. Rosa repetía la dirección del doctor Herrera en su mente, grabada en su memoria como un secreto peligroso. Un pueblo a casi 2 horas de distancia, en las afueras, donde el campo aún conservaba silencio y sospecha. La caminata parecía interminable, pero el tiempo corría como un enemigo, porque Alfonso podía regresar en cualquier momento y notar su desaparición. Cuando por fin llegó a la estación secundaria, a Rosa se le
Encogió el estómago al ver a dos guardias revisando documentos en la entrada. Respiró hondo, acomodó a Isabelita para que pareciera una niña dormida y le mostró la libreta de racionamiento con su nombre. El soldado la miró de arriba a abajo, deteniéndose en sus ojos cansados y en la cesta del pan, pero no dijo nada. Quizás había visto a docenas de mujeres como ella cargando niños enfermos, quizás simplemente le daba igual. Pasar por ese puesto de control fue como cruzar un campo minado, tranquila, por fuera, pero por dentro temblaba como si estuviera a punto de desplomarse. Una vez en el banco de madera del tren, Rosa acomodó a Isabelita en su regazo, la cubrió con su chal e intentó no pensar en qué pasaría si la descubrían. El sonido del tren al partir se mezcló con su corazón acelerado y solo entonces pudo liberar el aliento atrapado en su pecho. No había vuelta atrás. Si llegaban al doctor Herrera, sería todo o nada. Si los atrapaban antes, no habría perdón. El tren se mecía, crujiendo, en cada curva, y Rosa intentaba mantener a Isabelita firme en su regazo. La niña respiraba despacio, con el pecho subiendo y bajando irregularmente, y esto mantenía a Rosa alerta a cada segundo. Miraba por la ventana, fingiendo normalidad, pero por dentro contaba los minutos hasta la siguiente parada. A su alrededor, otros pasajeros llevaban sacos de patatas, pollos atrapados en cestas y ropa raída. Cada rostro contaba una historia de supervivencia, pero nadie se atrevía a decir demasiado. El silencio era la regla, el miedo el pegamento que los mantenía quietos. Cuando el revisor entró en el vagón, Rosa sintió que se le secaba la garganta. Pidió los billetes con voz firme y ella le entregó los suyos con manos temblorosas. Por suerte, el hombre no vio el paquete escondido en la cesta donde estaban los papeles doblados del examen de Isabelita. Un sello seco y el clic de las tenazas fueron suficientes para hacerla respirar de nuevo. Isabelita negó con la cabeza, abrió los ojos brevemente y susurró algo incomprensible. Rosa le acarició el pelo, susurrando suavemente que todo estaría bien. No estaba segura de creerlo, pero necesitaba que la chica lo creyera, aunque solo fuera por unos segundos. Al llegar a la estación del pueblo, el contraste era marcado. En lugar del sofocante ruido de la capital, reinaba el silencio, roto solo por el lejano mugido de las vacas y el viento que agitaba las hojas secas. Las casas de piedra, muchas aún marcadas por la guerra, parecían velar por quienes llegaban. Rosa descendió lentamente, acomodando a Isabelita en sus brazos, y caminó hacia la estrecha calle indicada en el papel que había memorizado. Cada paso parecía demasiado ruidoso, como si delatara su presencia. El miedo no solo provenía de los soldados o de un posible informante, sino también del propio Herrera. ¿Y si se negaba? ¿Y si todo era solo un rumor exagerado? Rosa recordaba las historias. Un médico que ayudaba en secreto, arriesgando su vida, pero que había visto a compañeros encarcelados y asesinados por menos. Al llegar a la desgastada puerta de madera, dudó. El corazón le latía con fuerza como si fuera a estallar, e Isabelita se sentía más pesada en sus brazos que nunca. Levantó la mano, dio 3 golpes rápidos y esperó. El tiempo pareció extenderse. Se oyó el sonido de una cerradura al girar desde adentro. La puerta crujió, y tras ella apareció un hombre sin afeitar, con mirada cansada y desconfiada. Rosa no necesitó decir nada. La mirada de Herrera se posó en el niño, y en ese instante lo comprendió todo. Herrera no le hizo espacio de inmediato. Se quedó quieto, sujetando la puerta con fuerza, como sopesando los riesgos. Su mirada pasó de Rosa a Isabelita, evaluando si se trataba de una trampa. Rosa sintió el peso de su mirada y casi retrocedió, pero la respiración entrecortada de la niña la mantuvo firme. En voz baja, le explicó que era hija de un banquero, que los médicos de la capital ya se habían dado por vencidos
y que no tenía a dónde ir. Herrera cerró los ojos unos segundos como para armarse de valor. Cuando los volvió a abrir, su expresión seguía siendo dura, pero había algo humano allí, algo que reconoció en la frágil piel de la niña. Hizo un gesto rápido, tirando de ellas hacia adentro, y luego cerró la puerta con llave. La habitación era pequeña, tenuemente iluminada, con olor a hierbas secas y alcohol. Sobre una mesa había viales reutilizados, jeringas viejas y paños hervidos tantas veces que habían perdido su color. Rosa se dio cuenta de que estaba ante alguien que cargaba con miedo y esperanza. Herrera le pidió que acostara a la niña en el colchón desgastado del rincón. Isabelita apenas abrió los ojos, pero al sentir el roce fresco de la mano del médico en su frente, dejó escapar un breve suspiro, casi de alivio. Mientras Herrera examinaba a la niña, Rosa no podía apartar la vista de los detalles. La forma en que le apretaba suavemente el vientre, la atención que prestaba a cada punto de su piel, la forma en que inclinaba la cabeza para escuchar su respiración. Todo le recordaba a un médico de verdad, no a un fugitivo escondido. Tras unos minutos de silencio, dio un paso atrás y respiró hondo. Dijo que la condición era grave, que no había garantías, pero que existía una posibilidad si lograban un tratamiento arriesgado. Lo explicó en términos sencillos. Una combinación de transfusiones improvisadas y una dieta específica que podría fortalecer las defensas de la niña. Rosa casi se desploma al oír la palabra posibilidad. No era la promesa de un milagro, sino algo más que esperar la muerte. Herrera la miró fijamente y lo dejó claro. Si los descubrían, todos lo pagarían caro. Rosa asintió sin dudar. En ese momento, cualquier riesgo parecía pequeño comparado con la posibilidad de ver a Isabelita vivir un día más. Rosa se sentó en una silla de madera con las manos entrelazadas en el regazo mientras Herrera preparaba el espacio. Se movía con rapidez, pero cada gesto cargaba de desconfianza. Recogía viales, revisaba agujas, hervía agua en una olla pequeña. El sonido del agua burbujeando se mezclaba con el tenso silencio de la habitación. Rosa observaba cada detalle, casi en trance, intentando memorizar aquella escena que parecía a la vez aterradora y milagrosa. Isabelita, tumbada en el colchón, con los ojos entornados, el pecho subiendo de forma irregular. El médico escribía en trozos de papel, garabateando fórmulas y medidas, murmurando para sí mismo como si corriera contra el tiempo. De repente se detuvo, levantó la vista y preguntó si Rosa estaba realmente dispuesta a arriesgarse. Ella respondió sin pensar: «Ya he perdido a un hermano así, no la perderé también». Herrera no insistió, simplemente asintió y volvió a su trabajo, como quien recibe una condena irrefutable. El tratamiento comenzó con improvisación. Herrera le extrajo sangre a Rosa, explicándole que la transfusión podría fortalecer a Isabelita, incluso sin todos los recursos necesarios. Rosa no dudó, extendió la mano y sintió la aguja perforar su piel. Un olor metálico llenó la habitación y ella intentó no desmayarse mientras veía cómo el tubo se llenaba lentamente. A su lado, el médico preparaba a la niña, limpiando su piel con alcohol y sujetando las delicadas venas que parecían desaparecer bajo la piel translúcida. Isabelita se movió, gimió suavemente, pero pronto volvió al letargo. Rosa rezó en silencio, sin mover los labios, pidiendo que cada gota de sangre fuera un aliento de vida. Herrera mantenía la mirada fija en los instrumentos, el rostro tenso, la respiración agitada. Cuando comenzó la transfusión, toda la habitación pareció detenerse. No había guerra, ni régimen, ni miedo en ese momento. Solo había una niña frágil, una mujer exhausta y un médico clandestino intentando vencer a la muerte con los restos de la ciencia y el coraje. Rosa sintió que su cuerpo se debilitaba tras donar sangre,
pero no permitió que le temblaran las piernas. Se apoyó en la pared, respirando profundamente, mientras observaba a Herrera vigilar a Isabelita con la concentración de quien sostiene un hilo a punto de romperse. El médico improvisó, usando tubos remendados y jeringas reutilizadas, ajustando la altura de los viales para que la sangre fluyera lentamente. La sala estaba impregnada de tensión, el olor a alcohol quemado, el tintineo de los viales, el sonido irregular de la respiración de la niña. Rosa, incluso agotada, no le quitaba la vista de encima. Recordó a su hermano que había muerto sin medicación con solo 8 años y se prometió a sí misma que no repetiría ese destino. Isabelita, tan pálida, parecía un reflejo del pasado que la guerra le había arrebatado. Y sin embargo, había una diferencia. Ahora había alguien dispuesto a luchar contra el silencio de la muerte. Herrera se secó el sudor de la frente con la manga. Su barba descuidada delataba noches de insomnio. No dijo nada, pero su mirada pesada demostraba que sabía el riesgo que corría, como médico y como político. Las horas siguientes fueron una mezcla de esperanza y desesperación. La transfusión parecía haber surtido efecto. La piel de Isabelita adquirió un tenue tono rosado y sus labios ya no estaban tan morados. Rosa incluso le tomó la mano y sintió el movimiento de los dedos de la niña, casi como un agradecimiento silencioso. Pero la mejoría duró poco. Poco después, Isabelita empezó a respirar con dificultad, como si cada respiración fuera una batalla. Herrera se apresuró a ajustar la dosis. Le puso paños húmedos en la frente y le pidió a Rosa que la ayudara a sujetarla. Su frágil cuerpo se retorcía y la habitación se llenó de gemidos que desgarraban el alma de quienes la escuchaban. Rosa lloró, pero no la soltó, repitiendo en voz baja que estaba allí, que no la dejaría sola. Cuando el cuerpo de la niña finalmente dejó de forcejear, se hizo un silencio denso, roto solo por el rítmico pero débil sonido de su respiración. Herrera miró a Rosa con gravedad. Isabelita había entrado en coma. Ahora era cuestión de esperar y rezar. La noche caía pesadamente sobre el pueblo y dentro de la pequeña casa el tiempo parecía congelado. Rosa permanecía sentada junto al colchón, sujetando la mano flácida de Isabelita, con los ojos ardiendo por el esfuerzo de no cerrarlos. Con cada minuto que pasaba, su cuerpo imploraba descanso, pero su mente no se lo permitía. Empapó un paño en una palangana de agua fría y lo limpió con él el rostro de la niña, como si ese simple gesto pudiera devolverle la vida oculta. Herrera observaba desde lejos, con los brazos cruzados y la expresión llena de duda. No era solo el riesgo del fracaso lo que lo corroía, sino también el peso de poner otra vida en juego, la de Rosa, quien ahora soportaba las consecuencias de la decisión junto con él. El silencio solo lo rompía el crepitar de la leña en la estufa y el sonido irregular de la respiración de Isabelita, tan frágil que parecía que iba a detenerse en cualquier momento. Rosa, incluso agotada, le susurraba promesas a la niña, recordando pequeñas historias de su infancia, como si su voz pudiera guiarla de regreso. No había certeza de nada, solo la fe desesperada de que el amor era más fuerte que el cuerpo enfermo. Mientras tanto, en Madrid, don Alfonso llegó a casa y el vacío de la habitación de su hija lo abrumó como un mazazo. Encontró la cama deshecha, los juguetes en el suelo y ninguna Isabelita a la vista. Al principio, la ira venció al miedo. La criada se había atrevido a desaparecer con su hija, como si pudiera decidir cualquier cosa sin su permiso. Caminó por el pasillo exigiendo respuestas a la cocinera y al portero, pero solo recibió miradas de confusión y un silencio nervioso. El orgullo herido se mezclaba con la desesperación, porque tras su furia sabía que la niña estaba al borde de la muerte. Agarró su abrigo y salió corriendo,
decidido a seguir cualquier pista que lo llevara hasta Rosa. En el fondo, su ira no era solo contra ella, también era contra sí mismo, contra el régimen al que había servido fielmente y que en su hora de mayor necesidad lo había dejado sin alternativa. No lo admitiría en voz alta, pero comenzaba a darse cuenta de que todo el poder y el dinero que poseía eran inútiles ante la fragilidad de una hija a punto de partir. Rosa no se separó de Isabelita, ni siquiera cuando Herrera insistió en que descansara un rato. Tenía los ojos enrojecidos y las manos frías, pero el miedo a perder a la niña le impedía acostarse. El médico la observaba en silencio, impresionado por la obstinación de esta mujer que, a pesar de sus orígenes humildes y una vida marcada por la pérdida, poseía una fuerza que él rara vez veía. Cada pocas horas, Herrera le tomaba el pulso a la niña, anotándolo en un papel amarillento y jugueteando con frascos que escondía en un armario cerrado con llave. Rosa hacía pocas preguntas. Prefería confiar, sabiendo que cualquier sospecha podría quebrar ese frágil hilo de esperanza. Aún así, con cada gemido o movimiento involuntario de Isabelita, su corazón parecía desplomarse. El tiempo en esa casa no seguía su ritmo normal. Cada minuto se arrastraba como una eternidad. Para Rosa fue como revivir el día en que su hermano desapareció ante sus ojos, y el recuerdo la mantuvo en marcha, como si cuidar a Isabelita fuera también una forma de salvar esa parte de su propia historia que nunca había tenido la oportunidad de cambiar. Mientras tanto, Alfonso emprendió una búsqueda caótica por la ciudad. Primero fue al hospital, presionó a los médicos, amenazó a las enfermeras y exigió información que nadie tenía. Después visitó a conocidos, intentando sonsacarles alguna pista sobre a dónde podría haber llevado Rosa a su hija. Con cada respuesta negativa, su furia crecía. Las calles de Madrid, aún llenas de carteles del régimen y miradas sospechosas, reflejaban el clima de miedo que alimentaba su paranoia. No podía aceptar que una criada, una simple sirvienta, hubiera tomado una decisión que él, con toda su influencia, no había podido tomar. Sin embargo, en el fondo, lo que realmente lo corroía era la idea de que esta mujer pudiera estar arriesgándolo todo para darle a la niña lo que ni siquiera él, con su fortuna y sus contactos, había podido conseguir: una oportunidad de luchar. A cada paso, la arrogancia que lo había sostenido durante años daba paso a un miedo profundo, el de perder a su única hija. En la fría madrugada, Rosa dormitaba con la cabeza gacha en el borde del colchón cuando un movimiento inesperado la despertó de golpe. Isabelita había movido los dedos con tanta lentitud que parecía un acto reflejo, pero para Rosa fue como un rayo de esperanza. Apretó la mano de la niña y susurró su nombre, esperando alguna respuesta. Herrera se acercó rápidamente, le revisó los signos vitales y le explicó que aún era demasiado pronto para dejarse engañar. Aún así, la leve mejoría le dio a Rosa la fuerza para seguir adelante. Se levantó, preparó un caldo ligero, con patatas que había escondido en la cesta, e intentó darle a la niña unas cucharadas, aunque era casi imposible. Cada gesto iba acompañado del miedo a perderlo todo de repente, pero también de la certeza de que debía perseverar. El médico la observaba con cautela, pero no la reprendía. Sabía que, a menudo, era ese cuidado humano, casi invisible, el que sostenía la lucha contra la muerte. Afuera, el pueblo permanecía en absoluto silencio, como si guardara el secreto entre sus fríos muros. Mientras tanto, en Madrid, Alfonso por fin consiguió una pista. El portero, presionado y temeroso de represalias, admitió haber visto a Rosa salir con Isabelita envuelta en un chal, rumbo a la comisaría. Al principio, Alfonso casi no lo creyó, pero la información tenía demasiado sentido como para ignorarla. Sin perder tiempo, ordenó al chofer que preparara el coche y aceleró por las estrechas carreteras que conducían al interior. El viento frío
se colaba por las rendijas de la ventanilla. Pero el banquero no sentía nada más que la presión en el pecho. Por el camino recordó las veces que había tenido a su hija en brazos de pequeña, su risa en el jardín, y cómo ahora todo parecía escapársele entre las manos. A cada kilómetro recorrido, su rabia contra Rosa se mezclaba con una angustia silenciosa. Sabía que podía encontrarla y castigarla por desobedecerlo, pero también temía llegar demasiado tarde. Por primera vez en años, el hombre que creía controlarlo todo se vio rehén de aquello que no podía comprar: el tiempo. Rosa ya no recordaba la hora cuando oyó el galope lejano de una carreta y poco después el grave estruendo de un coche que subía por el camino de tierra. Su corazón se aceleró porque en ese pueblo casi nadie tenía coche y eso solo podía significar peligro. Herrera percibió su nerviosismo inmediato y apagó la lámpara, sumiendo la habitación en una profunda oscuridad. Isabelita permaneció inmóvil, respirando con dificultad, y Rosa la abrazó, temerosa de que cualquier ruido llamara la atención. Afuera, los faros iluminaron la pared de la casa durante unos segundos antes de desaparecer. El silencio regresó, pero no trajo alivio. Rosa miró al médico y se dio cuenta de que él también estaba alerta. Era como si ambos supieran que el tiempo se agotaba y que la vida oculta que llevaban allí podía derrumbarse en cualquier momento. Rosa apoyó la frente en la mano de la niña y se juró a sí misma que, si fuera Alfonso, no se rendiría. Preferiría enfrentar su furia antes que dejar ir a Isabelita sin luchar. En el camino, Alfonso apretaba el volante con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. El nervioso conductor evitaba hablar, pero los faros que iluminaban el pueblo ya delataban la proximidad de su destino. El banquero reconoció que estaba a punto de cruzar una línea invisible. No venía como cliente ni como hombre poderoso, sino como un padre desesperado. A cada kilómetro recordaba la pregunta que su hija le había hecho días antes: si viviría, y cómo no había respondido. Este recuerdo lo consumía más que cualquier insulto de Rosa. No quería admitirlo, pero en el fondo temía que la criada hubiera tenido razón al actuar por su cuenta. La sensación de perder el control era insoportable, y aún así no podía detenerse. El coche giró hacia la calle estrecha y Alfonso saltó antes de que el conductor apagara el motor. Siguió su instinto, guiado por la tenue luz de la casa más aislada. Cada paso pesado sobre el suelo de tierra lo acercaba no solo a su hija, sino también a un inevitable enfrentamiento con la mujer que, contra todas las reglas, se había atrevido a desafiarlo. La puerta se estremeció con los fuertes golpes de Alfonso, cada uno resonando como un trueno dentro de la pequeña casa. Rosa se quedó paralizada, con el corazón acelerado, y Herrera la miró con advertencia. Sabía que no podría ocultarlo por mucho tiempo, y la tensión era tan intensa que incluso el aire se sentía denso. Rosa se levantó lentamente, intentando pensar qué decir, pero antes de que pudiera hacerlo, la madera cedió bajo la fuerza del banquero. Alfonso entró, con los ojos encendidos de rabia y desesperación, su abrigo aún cubierto de polvo de la carretera. La escena lo golpeó como una cuchilla. Su hija yacía inmóvil, con tubos improvisados y manchas de sangre fresca en las telas a su alrededor. Por un momento, no dijo nada. Simplemente se quedó allí, respirando profundamente, tratando de dar sentido a lo que veía. La imagen que tenía de Rosa, la criada sumisa que servía en silencio, se hizo añicos ante esa mujer firme, con los brazos extendidos para proteger a la niña. La conmoción paralizó sus palabras, pero no la sensación de traición que ardía en su interior. Cuando por fin logró hablar, su voz era ronca, llena de furia. Acusó a Rosa de locura, de poner en riesgo la vida de su hija, de confiar en un médico fugitivo que debería estar muerto o en prisión. Herrera guardó silencio.
pero no bajó la mirada, desafiando en silencio la autoridad del hombre. Rosa, en cambio, no se inmutó. Con voz entrecortada pero firme, dijo que no había otra opción, que Isabelita ya estaba siendo abandonada a su suerte en los hospitales franquistas y que si tuviera algo de coraje, admitiría que ni todo su dinero había salvado a su hija hasta entonces. Alfonso se quedó sin habla unos segundos, asfixiado por el peso de la verdad. Volvió a mirar a la niña y sintió que le flaqueaban las piernas. Se acercó lentamente, se arrodilló junto a la cama improvisada y, por primera vez en mucho tiempo, no parecía un banquero poderoso. Parecía un padre destrozado ante la posibilidad real de perder lo que más amaba. El silencio tras las palabras de Rosa fue tan denso que pareció llenar la habitación. Alfonso miró fijamente a su hija, indeciso entre discutir o pedir perdón. Sus manos temblaban ligeramente al sujetar a la pequeña. La sensación de su piel fresca le hizo tragar saliva con dificultad. Rosa permaneció de pie, firme, como un muro que no permitía que nadie interfiriera en lo que se había hecho. Herrera finalmente rompió el silencio. Explicó con calma lo que había intentado: la transfusión, la dieta especial, los riesgos que había corrido. Habló con calma, pero sin remordimientos, demostrando que no se avergonzaba de lo que había hecho. Alfonso escuchó en silencio, y cada palabra parecía despojarlo de una capa de arrogancia. La ira que sentía hacia Rosa se mezclaba con una amarga confesión. Ella había demostrado valentía donde él no, y eso dolía más que cualquier acusación. Cuando Rosa se dio cuenta de que no respondería, regresó con Isabelita y le tomó la pequeña mano, como siempre. En ese momento, un leve suspiro escapó de sus labios. Alfonso levantó la vista rápidamente, como si hubiera oído un milagro. La respiración de la niña, antes tan frágil, adquirió un ritmo ligeramente más regular. Los tres se inclinaron simultáneamente, atentos, como si el mundo entero dependiera de ese momento. Isabelita movió los labios con esfuerzo, tomándose su tiempo para formar las palabras, hasta que finalmente un sonido casi imperceptible escapó: «Mamá Rosa». El impacto fue inmediato. Rosa sintió que las lágrimas brotaban, incapaz de contenerlas, apretando la mano de la niña contra su pecho. Alfonso, en cambio, se sintió golpeado como si le hubieran dado en el estómago. Escuchar a su hija llamar madre a otra mujer destrozó su orgullo, pero al mismo tiempo hizo añicos todas las máscaras que había estado usando. Por primera vez, comprendió brutalmente que no eran el dinero ni los títulos lo que mantenía viva a su hija. Era el amor de aquella mujer sencilla, que nunca había abandonado a Isabelita. Alfonso retrocedió un paso, como si las palabras de su hija tuvieran fuerza física. Su rostro endurecido de banquero se desmoronó ante la realidad que ya no podía negar. Intentó tragarse el nudo en la garganta, pero la sensación de derrota era tan abrumadora que sus ojos se llenaron de lágrimas, incapaces de contenerlas. Durante años había creído que su autoridad bastaba para garantizar obediencia y respeto, pero allí, al borde de la vida, descubrió que no era el centro de nada. Vio a Rosa, arrodillada, llorando en silencio mientras acariciaba el cabello de la niña, y sintió una mezcla de dolor y gratitud que lo dejó mareado. Quiso hablar, pero ninguna palabra parecía suficiente. Era como si su propia voz se hubiera perdido junto con la certeza de que controlaba el mundo. Por primera vez en mucho tiempo, no había órdenes que dar, solo el silencio incómodo de quien debe aceptar una dura verdad. Herrera, quien había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó y dijo que la pelea apenas comenzaba. Explicó que la niña había reaccionado, pero que aún estaba lejos de estar fuera de peligro. Alfonso escuchó atentamente, y la gravedad de esas palabras lo impactó como una llamada de atención. Sabía que podía elegir entre denunciar a ese médico y acabar con todo,
o usar su poder para servir a algo que no le era rentable, salvar la vida de su propia hija. Rosa levantó la vista y lo miró. Ya no había subordinación en esa mirada, sino una especie de acuerdo silencioso. Alfonso comprendió que si quería mantener viva a Isabelita, tendría que aceptar que esa humilde mujer era parte inseparable de la vida de su hija. Fue en ese momento que algo en su interior cedió. Con la voz aún entrecortada, le pidió a Herrera que hiciera lo que fuera necesario, prometiéndole que nadie se enteraría. Era una promesa peligrosa, pero que por primera vez tenía el peso de una decisión tomada no por el influyente banquero, sino por el desesperado padre. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia para todos en la casa. Herrera estableció una rutina estricta controlando los horarios de alimentación, las dosis mínimas de medicamentos ocultos y las vendas improvisadas. Rosa dividía su tiempo entre cuidar a la niña y ayudar al médico con todo, desde paños para hervir hasta tomarle la fiebre cada hora. Alfonso, inseguro de dónde concentrar sus energías, comenzó a ayudar con tareas sencillas, aunque con torpeza. Era extraño ver a este hombre acostumbrado a dar órdenes, llevar cubos de agua o encender la estufa, pero lo hacía sin protestar. Cada vez que veía a su hija inmóvil, el orgullo que aún le quedaba disminuía. En el pesado silencio de las madrugadas, se sorprendió observando a Rosa tarareando suavemente a Isabelita y aún sin admitirlo en voz alta, reconoció que era en esa voz sencilla donde su hija encontraba la fuerza para seguir adelante. Isabelita empezó a mostrar gradualmente signos de mejoría. Primero, fue un movimiento ocular más prolongado, luego un gesto casi imperceptible con la mano. Rosa celebraba cada detalle como si fuera un milagro. Alfonso observaba en silencio, dividido entre la alegría y una extraña sensación de exclusión, como si ya no supiera cuál era su lugar en la vida de su hija. Herrera, cauteloso, enfatizó que aún existía un riesgo, pero que la respuesta al tratamiento era mejor de lo esperado. Algunas mañanas, la niña abría los ojos unos minutos, murmuraba palabras incoherentes y luego volvía a dormirse. Rosa no se separaba de su lado en esos momentos, mientras Alfonso permanecía un poco distante observando, temeroso de destruir ese frágil logro. Fue durante ese periodo que, por primera vez, llamó a Rosa por su nombre, sin voz de amo, pidiéndole que descansara un poco y se dejara cuidar por unos momentos. Rosa dudó, pero al ver la seriedad en su rostro, aceptó. En ese silencio compartido, ambos comprendieron que, por encima de todas sus diferencias, lo que los unía ahora era la supervivencia de la niña. Durante esa rutina vigilante, los roles dentro de la casa comenzaron a cambiar sin previo aviso. Rosa, quien siempre había sido la cuidadora silenciosa, comenzó a compartir decisiones con Herrera, aprendiendo a reconocer cada señal en el cuerpo de Isabelita. Alfonso, quien hasta entonces solo sabía ejercer autoridad, comenzó a escuchar más que a hablar. Al principio le pareció incómodo incluso a él mismo, pero con cada noche que pasaba junto al colchón de su hija, su postura se volvía menos rígida. Había momentos en que, cansado, apoyaba la cabeza en el borde de la cama y se quedaba allí, simplemente escuchando la respiración de la niña, como si ese sonido fuera lo único que lo mantenía erguido. Rosa observaba desde lejos, sorprendida de ver a un hombre que hasta hacía unos días parecía de hierro ahora desmoronándose en el silencio. La habitación, aunque cargada de incertidumbre, comenzó a llenarse de una extraña sensación de unidad. Herrera notó este cambio y por momentos incluso se permitió confiar. Había pasado años huyendo, acostumbrado a mirar por encima del hombro, pero en esa casa encontró algo inesperado. Personas dispuestas a arriesgarlo todo por los demás. Se mantuvo cauteloso, recordando que cualquier desliz podía costar vidas.
pero comenzó a creer que tal vez su medicina aún tenía un lugar en el mundo. Isabelita, incluso débil, respondió con pequeños avances que llenaron de esperanza a todos. Podía beber un poco de caldo sin atragantarse, movía los pies bajo las sábanas y, en un día particularmente memorable, abrió los ojos y reconoció a su padre. Alfonso se conmovió al oír la débil voz de su hija llamándolo, y por un instante pareció recuperar las fuerzas para vivir. Rosa estaba a su lado, abrazando a la niña, y no hubo disputa entre ellos. Ambos comprendieron que Isabelita no pertenecía ni a uno ni al otro, sino a ambos. Ese momento marcó un punto de inflexión silencioso. El banquero, la criada y el médico fugitivo estaban unidos no por elección, sino por la necesidad de salvar una vida que lo era todo para cada uno de ellos. Las semanas siguientes fueron una mezcla de agotamiento y pequeñas victorias. Rosa anotaba cada mejoría de Isabelita como si fuera un tesoro, su primera sonrisa tenue en días. Cómo logró incorporarse con ayuda. El momento en que pidió agua con su propia voz. Herrera lo anotó todo, intentando mantener la objetividad médica, pero ni siquiera él pudo ocultar el alivio que sintió. Alfonso, por su parte, se sorprendía con cada gesto. Era como si redescubriera a su propia hija, ya no como la niña intocable criada en el lujo, sino como una niña de verdad, frágil y valiente. Empezó a pasar más tiempo en la casa de campo que en Madrid, excusando a sus parejas y evitando sospechas. El banquero, que antes se enorgullecía de su presencia en salones y reuniones, ahora pasaba noches en vela junto a una cama improvisada, con una pequeña mano que lo hacía sentir más humano que nunca. Rosa percibió esta transformación, pero no se relajó. Permaneció firme, vigilante, como si no pudiera permitirse descansar hasta estar segura de que Isabelita estaba fuera de peligro. Aún agotada, encontró la fuerza para preparar comidas sencillas, remendar la ropa y mantener un ambiente mínimamente acogedor. Para ella, cada detalle importaba: la temperatura del agua, la limpieza de la ropa, la disposición de las almohadas. Alfonso observó estos gestos y poco a poco comenzó a comprender el valor de las cosas que jamás podría comprar. Era allí, en la sencillez del cuidado, donde se sustentaba la vida de su hija. Una noche le dio las gracias a Rosa en silencio, sin apenas mirarla. Ella simplemente asintió, sin buscar reconocimiento. No necesitaba palabras. Lo que importaba era Isabelita. En este silencioso equilibrio, todos encontraron la manera de seguir adelante, aun sabiendo que cualquier noticia del exterior podría destruir ese frágil refugio. El invierno dio paso a una tímida primavera, y con ella llegaron señales más firmes de que Isabelita se recuperaba. Aún débil, ya podía caminar unos pasos, sostenida por Rosa o por su propio padre. Cada movimiento era celebrado como una victoria contra la guerra y la muerte. Herrera, aunque cauteloso, reconoció que el cuerpo de la niña se fortalecía. Rosa, que tantas veces se había sentido derrotada por la vida, ahora llevaba dentro una llama que la hacía resistir cualquier cansancio. Alfonso, en cambio, estaba aprendiendo a lidiar con la humildad de depender de otros. Vivía en un estado de contradicción. Un hombre que tenía la influencia suficiente para derrocar a cualquier enemigo, pero que solo encontraba salvación en el silencio de una casa sencilla, lejos de las miradas del régimen. Ciertas noches, al ver a su hija dormir, respirando tranquilamente, sentía una gratitud que lo confundía, porque estaba dirigida precisamente a la mujer que siempre había considerado invisible. Una de esas noches, Rosa estaba sentada junto a la cama cuando notó que Alfonso se había quedado dormido en una silla, con la cabeza inclinada hacia adelante. Lo miró fijamente unos segundos, intentando reconocer a ese hombre sin la armadura del poder.
Solo vio a un padre cansado, marcado por el miedo a perder a su hija. No sintió lástima, sino una extraña compasión que nunca imaginó sentir por él. Herrera, que había entrado en la habitación para ver cómo estaba la niña, también observó la escena y le susurró a Rosa que a veces la vida elige caminos duros para enseñarle lo que importa. Ella no respondió, pero se guardó esas palabras. Era cierto, si no fuera por la enfermedad, nunca estarían allí, unidos por una causa mayor que las diferencias políticas o sociales. La niña, frágil y sonriente en sus pocos momentos de energía, era el puente entre mundos que se odiaban, y en ese entorno improbable nació algo nuevo, no exactamente amistad ni perdón absoluto, sino una convivencia donde el amor silencioso prevalecía como la única fuerza capaz de sostenerlos a todos. Con el paso de las semanas, la noticia de la recuperación de Isabelita se mantuvo en completo secreto. Alfonso usó su influencia para justificar ausencias, inventando viajes de negocios y dando órdenes breves que nadie se atrevía a cuestionar. Rosa, por su parte, se dedicó por completo a la niña, pensando solo en el día siguiente. Cada mañana, al ver a Isabelita abrir los ojos y pedir agua, sentía como si recuperara a su hermano, aquel que la guerra le había arrebatado sin oportunidad de despedirse. Herrera, aunque mantenía el porte de un médico cuidadoso, ya comenzaba a planear los pasos a seguir, consciente de que no podían permanecer ocultos para siempre. Pero dentro de esa casa, nadie hablaba del futuro lejano. Vivían en el presente inmediato. La siguiente comida, la siguiente dosis, la siguiente noche sin fiebre. El tiempo, que antes parecía un enemigo, ahora se convertía en un aliado. Cada día ganado era una victoria silenciosa. Alfonso también empezó a cambiar fuera de casa. Cuando iba al pueblo a atender asuntos prácticos, veía cosas que antes ignoraba. Interminables filas para el pan, niños de la calle demacrados, madres desesperadas buscando medicinas. Antes, estas imágenes eran solo un telón de fondo de su cómoda vida. Ahora, tras ver a su propia hija al borde de la muerte, estas escenas lo golpeaban como puñales. Regresó al pueblo en silencio, sin comentarios arrogantes, trayendo pequeños regalos escondidos, fruta, huevos, incluso juguetes improvisados. Rosa vio estos cambios, pero no hizo comentarios. No era momento de discutir, solo de aceptar que algo dentro de él se estaba rompiendo. Y de alguna manera Isabelita lo presentía. Cuando le sonrió a su padre y a Rosa simultáneamente, fue como confirmar que, a pesar de todo, podía sentir la conexión entre ellos. Herrera observaba en silencio, guardándose para sí la certeza de que esta niña no sobreviviría solo por la ciencia, sino porque allí había una red de amor que la mantenía unida contra todo. Fue una mañana lluviosa, cuando Isabelita logró dar sus primeros pasos sin apoyo. Rosa había colocado una silla cerca de la cama para que se sujetara, pero la niña, decidida, le soltó la mano y cruzó la habitación con pasos vacilantes. El sonido de las gotas al golpear el techo parecía acompañar cada movimiento. Alfonso, que entraba en la habitación en ese momento, se detuvo en el umbral y se quedó inmóvil, con el corazón acelerado, como si estuviera a punto de estallar. Al ver a su hija alcanzar a Rosa y arrojarse a sus brazos, sintió una emoción tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. No eran celos, sino una mezcla de gratitud e impotencia. Se dio cuenta, una vez más, de que Rosa no era solo la criada que cuidaba la casa, sino el pilar que mantenía con vida a su hija. Herrera sonrió discretamente, sabiendo que ese momento valía más que cualquier estadística médica. Para todos, era una señal de que lo peor había pasado. Esa misma noche, los tres adultos se reunieron en la pequeña cocina. Alfonso trajo un vino barato que había encontrado en el pueblo.
Rosa preparó un plato sencillo de patatas y verduras, y Herrera compartió el pan que había guardado para ocasiones especiales. Se sentaron a la mesa como iguales, algo impensable meses atrás. Isabelita, aún cansada por el esfuerzo, dormía plácidamente en su habitación, y el silencio que normalmente los separaba se convirtió en complicidad. Alfonso, rompiendo su propia tradición de no agradecer nunca a nadie, levantó su copa y dijo en voz baja: «Mi hija está viva gracias a ti». Rosa no respondió, solo bajó la mirada, pero en el fondo sintió que por primera vez él había reconocido lo que ella siempre había sabido. Herrera también guardó silencio, pero la forma en que miró a Vicente Alfonso dejó claro que comprendía el cambio. No hicieron falta más palabras. En aquella modesta cocina, en el corazón de la España desgarrada por la guerra, nació una especie de pacto silencioso. Nadie olvidaría lo sucedido, y desde ese momento sus vidas quedarían unidas para siempre. A medida que Isabelita se recuperaba, la tensión en casa comenzó a transformarse en una rutina de esperanza. Seguía frágil, con días en que volvía a su estado postrado y perdía el apetito, pero había más vida en sus ojos. Rosa le enseñó pequeñas tareas: peinarse, arreglar muñecas de trapo improvisadas, acercarse a la ventana para sentir el sol. Alfonso, que antes se limitaba a observar, comenzó a participar en estos rituales. Sostenía a su hija en brazos, leía fragmentos de libros infantiles e incluso ayudaba a coser ropa rota, aunque era torpe con la aguja. Para Rosa, era extraño ver a este hombre que antes solo le inspiraba miedo, ahora intentando aprender simples gestos de cuidado. Herrera, siempre atento, mantenía el equilibrio. Le recordaba que el cuerpo de la niña aún se estaba recuperando y que no podían descuidarse, pero en el fondo también se contagiaba de las sonrisas que empezaban a llenar la habitación. Fuera de casa, el país permanecía en un silencio forzado, marcado por la censura y la escasez. Alfonso tenía que volver a Madrid con frecuencia, pero ahora veía la ciudad con otros ojos. Notaba cómo la gente lo miraba con recelo, cómo el miedo impregnaba cada conversación. Él, que siempre se había enorgullecido de estar del lado ganador, empezó a sentir vergüenza. Al regresar al pueblo, trajo lo que pudo: frutas escondidas, medicinas que circulaban en el mercado negro, incluso retazos de tela para que Rosa improvisara ropa nueva para la niña. Rosa los recibía en silencio, pero cada gesto demostraba que comprendía el esfuerzo. Isabelita, por su parte, parecía florecer con estos pequeños regalos. Atesoraba una manzana como si fuera oro, dibujaba con carboncillo en trozos de papel y reía cuando su padre hacía muecas para animarla. Esa risa, tan rara en los meses de oscuridad, era prueba de que la vida se imponía contra todo. Y cada vez que resonaba por la casa, recordaba a todos que a pesar de la guerra exterior, un pequeño milagro ocurría en el interior. El tiempo transcurría en un silencio vigilante, y cada pequeño paso de Isabelita se celebraba como un triunfo contra la guerra misma. Rosa se aseguraba de recordar estos momentos en secreto, como cuando la niña logró comerse un plato entero de sopa sin ayuda, o cuando cruzó el patio apoyándose solo en la pared. Alfonso, que antes habría considerado todo esto trivial, ahora veía en estos logros una grandeza que ninguno de sus esfuerzos le había traído. A veces se quedaba de pie observando a Rosa guiar a su hija con infinita paciencia, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo porque la niña se resistía, y dolor al darse cuenta de que había dejado pasar años sin acercarse a ella de esa manera. Herrera, siempre cauteloso, les recordaba que no celebraran demasiado, pero incluso él sonrió al ver a la niña cobrar más color en el rostro y más fuerza en las piernas. La vida, por frágil que fuera, comenzaba a imponerse dentro de esa casa. Fue una de esas tardes que Alfonso, por primera vez, se sentó junto a Rosa sin tensión.
Ambos estaban cansados, viendo a Isabelita jugar con muñecas improvisadas. El banquero rompió el silencio y dijo, casi en un susurro, que nunca imaginó ver a su hija llamar madre a otra mujer. Rosa guardó silencio unos segundos, mirando a la niña, y respondió simplemente que Isabelita había encontrado en ella el cuidado que necesitaba en el momento oportuno. No había rencor en sus palabras, solo un reconocimiento. Alfonso no respondió, simplemente bajó la mirada, sintiendo el peso de la verdad. En ese instante, algo cambió entre ellos. No era amistad, ni mucho menos confianza absoluta, sino una tregua silenciosa. Ambos sabían que, a pesar de sus diferencias irreconciliables, los unía un mismo propósito: mantener viva a Isabelita. Y en ese acuerdo tácito, la hostilidad se transformó en una especie de respeto cauteloso, suficiente para sostener los días venideros. Los meses siguientes fueron duros, pero ya no estaban llenos de desesperación, sino de resiliencia. Isabelita, a pesar de su frágil salud, recuperó parte de la energía de su infancia. Reía cuando Rosa le hacía cosquillas, se quejaba cuando la sopa estaba salada y pedía salir al patio a ver el sol. Rosa se dedicaba a cada detalle como si fuera su propia madre, y la niña le correspondía con absoluta confianza. Alfonso, que antes solo sabía imponer su presencia, empezó a descubrir con ellas el valor del silencio. Ayudaba a acarrear agua, buscaba comida escondida e incluso improvisaba cuentos para adormecer a su hija. Herrera seguía guiándolas, recordándoles siempre el cuidado y la importancia de la disciplina. Era una rutina agotadora, pero dentro de aquella casa se respiraba una sensación de victoria contra el destino. Afuera, España seguía sumida en la escasez y el miedo, pero entre aquellos muros, un pequeño núcleo resistía con amor. Fue en este escenario que, casi un año después, Rosa recordó que se acercaba el cumpleaños de Isabelita. Se lo comentó discretamente a Herrera, quien sonrió discretamente pero no dijo nada. Alfonso escuchó la conversación y por primera vez en meses tomó la iniciativa. Dijo que harían algo, por simple que fuera, porque su hija se lo merecía. Rosa dudó, temía llamar la atención, temía que fuera peligroso. Pero Alfonso insistió, y en ese momento ya no parecía el hombre autoritario que había sido antes, sino simplemente un padre que quería ver feliz a su hija. Acordaron preparar una pequeña fiesta con lo que tuvieran. La idea llenó a Isabelita de anticipación. Sus ojos brillaron como no lo habían hecho en mucho tiempo. Rosa cosió un vestido con retazos. Herrera encontró algunas velas guardadas para emergencias y Alfonso trajo pan fresco y fruta escondidos en su equipaje. No hubo lujos, pero sí amor en cada detalle. Y por primera vez todos sintieron que podían celebrar no solo un año más de vida, sino la victoria silenciosa sobre todo lo que había intentado destruir a ese niño. En vísperas de su cumpleaños, la casa parecía respirar un aire diferente. Rosa se pasó el día entero ajustando el vestido que había cosido con retazos, usando retazos de cortinas viejas y ropa que le quedaba pequeña. Aunque sencillo, el resultado fue delicado, con pequeños bordados que había hecho a mano durante sus noches de vigilia. Alfonso, a quien nunca le habían importado esas cosas, observaba en silencio, con un nudo en el pecho, al darse cuenta de cuánto cariño podía contener un gesto tan pequeño. Herrera, por su parte, se marchó temprano y regresó con un modesto paquete, unos frutos secos y un trozo de chocolate que había conseguido a través de contactos clandestinos. Cuando le mostró lo que había traído, Isabelita abrió los ojos con asombro y sonrió como hacía tiempo que no lo hacía. Esa reacción valió más que cualquier banquete que Alfonso hubiera ofrecido en Madrid. La mañana del cumpleaños, la cocina se llenó del aroma a pan recién horneado y caldo caliente.
Rosa decoró la mesa con flores silvestres recogidas del campo e improvisó un arreglo con velas apagadas que Herrera guardaba para emergencias. Alfonso trajo un viejo retrato de la madre de Isabelita, colocado discretamente en la estantería para que la niña sintiera que también estaba allí. Isabelita, con su vestido nuevo, parecía más viva que nunca. Caminó lentamente por el patio, apoyada en el brazo de su padre, y rió cuando Rosa le arregló el cabello con delicadeza. La casa, antes llena de miedo, ahora estaba llena de voces suaves y anticipación. Era una pequeña celebración, casi invisible para el mundo, pero para ellos lo representaba todo. Cada detalle, desde el pan en la mesa hasta la vela improvisada, era un símbolo de resistencia. Y, en el fondo, todos sabían que ese día celebraban no solo un cumpleaños, sino la victoria silenciosa de una niña que había desafiado a la muerte con el poder del amor. Justo antes de que comenzara la fiesta, algunos vecinos del pueblo fueron llegando poco a poco, trayendo lo que podían. Una mujer trajo un plato de aceitunas, un joven apareció con una botella de vino casero, e incluso un niño vecino entró tímidamente con un ramo de flores recogido por el camino. Nadie hizo preguntas. Todos comprendieron que esta reunión era un acto de valentía en tiempos de silencio forzado. Rosa recibió a cada persona con discreta gratitud, sin exagerar, como si supiera que incluso los gestos más sencillos podían atraer miradas peligrosas. Alfonso, acostumbrado a las grandes recepciones en Madrid, se sorprendió por la humildad de esta reunión. No había música ni vestidos caros, pero había algo que nunca había experimentado, un auténtico sentido de comunidad. Herrera observaba desde lejos, casi oculto, sabiendo que cualquier palabra podía delatar su identidad. Aún así, se dejó llevar por las risas de los niños que corrían por el patio y la alegría contenida de los adultos que compartían lo poco que tenían. Isabelita estaba radiante. Llevaba el vestido que Rosa le había cosido y llevaba en las manos el dibujo que había hecho días antes. 3 figuras tomadas de la mano, ella, su padre y mamá Rosa. Mostró con orgullo el papel a todos los que se acercaron, sin saber que la simple hoja arrancaba discretas lágrimas a quienes la veían. Alfonso guardó silencio mientras miraba el dibujo. La imagen le partía el corazón, pero también lo llenaba de una forma que nunca antes había sentido. Rosa, junto a la niña, no intentó ocultar su emoción. Para ella, ese gesto era la prueba de que, a pesar de todo el sufrimiento, Isabelita había logrado transformar su dolor en cariño. Cuando por fin colocaron el pequeño pastel improvisado sobre la mesa, con las velas cortas parpadeando en la llama, todos se reunieron a su alrededor. Isabelita cerró los ojos, pidió un deseo en voz baja y lo apagó de un soplido. El fuego se apagó al instante y el patio estalló en aplausos y risas contenidas. No había lujos, pero sí vida. Y en ese momento todos sintieron que estaban presenciando algo más grande que una fiesta, un milagro silencioso que nunca sería olvidado. Tras la canción de cumpleaños, la celebración continuó de forma sencilla pero significativa. Los niños del barrio compartieron el pastel como si fuera un tesoro, saboreando cada pequeña rebanada como un capricho excepcional. Isabelita rió al ver las migas caer en su regazo y bromeó diciendo que nadie podía quejarse porque era un pastel patchwork, hecho con un poco de todo. Rosa se conmovió al ver a la niña hablar con tanta energía, recordando cómo, meses atrás, apenas podía abrir los ojos. Alfonso observaba en silencio y por primera vez no sintió la necesidad de controlar nada. Simplemente se dejó llevar por el momento, plasmando cada sonrisa en el rostro de su hija. Herrera, siempre discreto, brindó con una copa de vino casero y aunque no dijo ni una palabra, todos sintieron la gratitud en sus ojos. No era solo una celebración de cumpleaños, sino la prueba viviente de que juntos habían vencido a un enemigo invisible.
A medida que avanzaba la noche, los vecinos comenzaron a despedirse, cada uno con el recuerdo de haber participado en algo inusual en aquellos tiempos de represión. La casa volvió a quedar en silencio, con solo las velas consumiéndose. Isabelita, cansada, se durmió en el regazo de Rosa, con el rostro más sereno que había estado en mucho tiempo. Alfonso se acercó lentamente, puso la mano sobre la cabeza de su hija y agradeció a Rosa en voz baja. Fue un agradecimiento sencillo, sin palabras, pero que cargaba con el peso de todo lo vivido. Rosa no respondió, solo asintió, sintiendo que no necesitaba nada más que a esa niña viva en sus brazos. Herrera recogió los platos, guardó los pocos restos de comida y apagó las velas, sabiendo que ese día quedaría marcado para siempre. No había promesas de futuro, ni garantías de que la guerra dejaría de atormentarlos, pero había una certeza compartida, que en ese pequeño patio, entre el racionamiento y el miedo, habían presenciado un milagro que ni el régimen ni la muerte podrían borrar. A la mañana siguiente de la fiesta, la casa lucía distinta, como si hubiera recuperado el aliento. Isabelita despertó sonriendo, todavía hablando del pastel y los dibujos que les había enseñado a los vecinos. Rosa la ayudó a ponerse de nuevo su vestido remendado, porque insistía en ponérselo, diciendo que era su traje de la suerte. Alfonso observaba desde la barrera, intrigado por cómo las pequeñas cosas llenaban de alegría la vida de su hija. Para él, acostumbrado a medir el valor en números, era casi incomprensible. Herrera, exhausto pero satisfecho, aprovechó para reafirmar que la batalla no estaba ganada, pero que habían logrado algo que meses atrás parecía imposible: devolverle a Isabelita una infancia, aunque marcada por las cicatrices. Rosa escuchaba en silencio, pero en el fondo albergaba una convicción, que aunque la enfermedad regresara, el tiempo ganado ya era una victoria sobre la muerte. Al salir Alfonso al frío aire del campo, sintió un extraño peso en el pecho. No era solo el miedo a perder a su hija otra vez, sino también la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. La guerra, que creía haber ganado porque estaba del lado correcto, ahora le parecía un fantasma sucio, porque la victoria no había protegido a su familia. Miró el pueblo silencioso, las casas pobres, y comprendió que durante años había vivido de espaldas a la realidad. Rosa, dentro de la casa, arregló pacientemente a Isabelita, y Alfonso comprendió que le debía a esta mujer más de lo que podía admitir. No había deuda que pudiera pagar. Ninguna fortuna podría equilibrar esa balanza. Por primera vez, aceptó en silencio que, de ahora en adelante, tendría que cargar con esta verdad para siempre. La fiesta había terminado, pero lo que quedaba en su interior era una amarga lección, que ningún poder vale más que el simple amor que había salvado a su hija. En los días posteriores a la fiesta, la rutina volvió a su ritmo cauteloso habitual, pero algo había cambiado en el ambiente. Isabelita parecía más segura, pidiendo pasear sola por el patio y haciendo planes infantiles, como plantar flores junto a la casa o aprender a cocinar con Rosa. La niña desprendía una vitalidad inesperada, como si la proximidad de la muerte le hubiera dado nuevas fuerzas. Rosa, observando, atesoraba cada sonrisa como un recuerdo preciado, consciente de que nada estaba garantizado, pero también de que cada día extra era un regalo. Herrera permaneció atento, siempre vigilante, pero incluso él se dejó llevar por la conversación con la niña, explicándole cosas sencillas sobre plantas y remedios naturales. Alfonso observaba todo sin interrumpir, como un estudiante silencioso ante una lección que nunca había aprendido de los libros ni de los bancos que controlaba. A pesar de la mejoría, el miedo no desapareció. En cualquier momento,
Alguien podría sospechar de la presencia de Herrera, y Alfonso sabía que su influencia no sería suficiente para proteger a todos si se presentaba una denuncia formal. Pasó horas planeando estrategias, forjando conexiones y repartiendo favores para mantener al médico fuera del radar del régimen. Por primera vez, usaba su poder no para su propio beneficio, sino para proteger vidas que no podrían sobrevivir sin ese secreto. Rosa percibió este esfuerzo e, incluso sin decir nada, reconoció la transformación del hombre. Ya no era solo el banquero frío que creía poder comprar el mundo, sino un padre dispuesto a arriesgar su posición para mantener con vida a la chica que conectaba sus historias. Era un equilibrio delicado. Cada gesto conllevaba la tensión de ser descubiertos, pero también la certeza de que si habían llegado tan lejos era porque habían aprendido a confiar el uno en el otro. Una mañana, Alfonso regresó de Madrid más abatido que nunca. Había oído rumores de que las autoridades investigaban a médicos clandestinos y que se estaban realizando arrestos en pueblos cercanos. Entró en la casa sin decir palabra, pero Rosa pudo ver en sus ojos que la amenaza era real. Herrera, al ser informado, guardó silencio durante varios segundos, como si ya hubiera anticipado ese momento. Simplemente dijo que si lo arrestaban no quería que arriesgaran nada para salvarlo, pero Alfonso se negó. Por primera vez, declaró abiertamente que usaría todos los contactos posibles para proteger a Herrera, incluso si eso significaba contradecir a figuras importantes del régimen. A Rosa le sorprendió la firmeza de su promesa, pero también la interpretó como una confirmación de que Alfonso ya no era el mismo. El arrogante banquero había desaparecido. Ante ella se alzaba un padre, dispuesto a desafiar el sistema que él mismo había ayudado a sostener. Esa noche, el ambiente era de aprensión. Isabelita durmió plácidamente, ajena a la carga que pesaba sobre los adultos. Rosa permaneció junto a la cama, sujetando la mano de la niña como siempre, mientras Alfonso y Herrera conversaban en voz baja en la cocina. El médico explicó que quizá fuera mejor cambiar de escondite, pero Alfonso insistió en que, mientras tuviera influencia, mantendría la casa a salvo. Rosa escuchaba a distancia y sentía una mezcla de miedo y esperanza. Por un lado, sabía que cualquier denuncia podía acabar en tragedia. Por otro, veía florecer una alianza improbable entre dos hombres que representaban mundos opuestos. Al regresar a la habitación, Alfonso miró a su hija dormida y luego a Rosa. No dijo nada, pero la mirada fue suficiente. Había un pacto silencioso entre ellos, construido en medio del miedo, pero sostenido por el mismo amor que, hasta entonces, había superado todas las barreras. Las semanas siguientes transcurrieron con extrema cautela. Alfonso limitó sus visitas a Madrid, temiendo llamar la atención con ausencias excesivamente largas. Herrera evitaba salir de casa durante el día, y cuando necesitaba ir a buscar algo al pueblo, vestía ropa sencilla, intentando mimetizarse con los campesinos. Rosa, como siempre, mantuvo la rutina doméstica, pero ahora con la clara conciencia de que cualquier mirada de reojo podía revelar lo que se escondía en su interior. A pesar del miedo, Isabelita parecía vivir en otro mundo. Volvió a jugar con muñecas, a inventar historias y a reír con facilidad. Era como si su inocencia fuera un antídoto contra la carga que agobiaba a los adultos. Rosa la observaba y pensaba en cómo aquella niña le había devuelto algo que creía haber perdido: la capacidad de creer que, incluso en medio del horror, la vida podía florecer. Alfonso también se vio transformado por estas pequeñas escenas. A menudo llegaba exhausto, consumido por negociaciones silenciosas para proteger a Herrera, pero con solo ver sonreír a su hija, todo el peso parecía desvanecerse.
Finalmente comprendió que su fortuna y sus conexiones solo valían porque servían para preservar el pequeño núcleo que se había formado. Una tarde, mientras ayudaba a Rosa a reparar una silla, se encontró pensando que nunca había hecho algo tan sencillo en su vida y que quizás era una de las cosas más importantes que había hecho. Herrera, atento, notó el cambio en el hombre y, aunque no confiaba del todo en él, reconoció que el dolor había dado lugar a un nuevo tipo de padre. El miedo a la persecución seguía siendo real, pero entre esos muros yacía algo más fuerte, una alianza improbable sostenida no por la política ni el dinero, sino por el amor por esa niña que contra todo pronóstico seguía viva. Fue una tarde de verano cuando Alfonso finalmente comprendió la magnitud de lo que habían logrado. Estaba sentado en el patio, observando a Isabelita correr de un lado a otro, con pasos cortos pero firmes, y riendo a carcajadas como cualquier niña de su edad. Rosa cosía a la sombra, atenta a cada movimiento, y Herrera descansaba en silencio tras otra larga noche de vigilia. Alfonso sintió un nudo en la garganta al comprender que, meses atrás, esa escena le había parecido imposible. El contraste entre el pasado de hospitales fríos y diagnósticos desesperanzadores y el presente lleno de vida sencilla era tan marcado que se permitió sonreír. Por primera vez en años, no pensaba en negocios, facturas ni prestigio. Solo podía pensar en cómo esa niña seguía allí, respirando, viviendo, desafiando todo lo que le habían dicho. Y sabía, en el fondo, que nada de esto habría sucedido sin Rosa. Este reconocimiento silencioso y doloroso fue quizás el mayor golpe a su orgullo, pero también la mayor liberación. Esa noche, cuando Isabelita ya dormía, Alfonso llamó a Rosa a la cocina. No fue un discurso preparado ni una conversación larga. Simplemente le dijo que jamás podría compensarle por lo que había hecho, que su hija estaba viva gracias a ella. Rosa guardó silencio unos segundos y luego respondió con sencillez: «Solo hice lo que haría por cualquier hijo que amara». Alfonso asintió, comprendiendo que jamás podría compensarla. Herrera, que había escuchado parte de la conversación al entrar en la cocina, simplemente dijo que a partir de entonces proteger a esa niña era su absoluta prioridad. Fue un instante breve, pero marcó un punto de inflexión definitivo. Ya no eran jefe, criada y médico clandestino. Eran tres adultos unidos por una historia que jamás podría borrarse. Y todos sabían que, aunque el futuro les deparara nuevos peligros, ya habían ganado la batalla más importante: restaurar el derecho a la vida de Isabelita. Con el tiempo, la vida empezó a reorganizarse en torno a una rutina menos desesperada. Isabelita cobró más fuerza, podía correr distancias cortas en el patio y ya ayudaba a Rosa a poner la mesa o doblar la ropa. Cada gesto suyo era motivo de orgullo para los tres. Alfonso, que antes apenas podía sostener un plato sin parecer fuera de lugar, ahora se sentaba a comer junto a ellos sin ceremonias, como si fuera su lugar natural. Herrera permanecía presente, observando en silencio, pero siempre atento al riesgo de ser descubierto. Rosa, aunque aún vivía con el miedo de que todo se derrumbara, se sentía más ligera. Ya no lloraba a escondidas cada noche. Ahora, al apoyar la cabeza en la almohada, podía dormirse con la sensación de que al menos por ese día habían ganado. Aún así, las cicatrices del pasado no desaparecieron. Rosa aún soñaba con su hermano perdido y a menudo veía en Isabelita la infancia que él no había podido vivir. Alfonso, a pesar de su transformación, cargaba con la vergüenza de haber apoyado un régimen que abandonaba a los débiles. Sabía que, hiciera lo que hiciera a partir de entonces, jamás podría borrar esa mancha. Herrera, por su parte, vivía en la sombra, consciente de que
Nunca podría retomar su vida por completo, pero con la convicción de que al menos había marcado una diferencia. E Isabelita, sin comprender el peso de todo lo sucedido, creció en ese ambiente de cuidado y silencio. Quizás nunca supo cuánto había arriesgado su vida, pero cada vez que llamaba a Rosa mamá y corría a los brazos de su padre, demostraba que en su corazón existían divisiones. Para esa niña, la guerra era un recuerdo lejano y lo que realmente importaba era el amor que la mantenía en viva. Los meses se convirtieron en años y el recuerdo de aquellos días de miedo nunca dejó de atormentarlos. Isabelita creció con una salud inestable, pero lo suficientemente fuerte como para llevar una vida infantil. Asistía a la escuela local, hacía amigos y siempre corría a casa para enseñarle sus dibujos a Rosa. Alfonso, aunque seguía siendo banquero, pasaba cada vez menos tiempo en los salones de la capital. Descubrió que prefería estar en casa, acompañando a su hija, a perder horas en reuniones que ya no significaban nada para él. Cuando miraba a Rosa, veía no solo a la criada que había servido en su casa durante años, sino a la mujer que había mantenido a Isabelita en pie cuando él se dio por vencido. Herrera, protegido en silencio por Alfonso, logró permanecer oculto, atendiendo discretamente a otros pacientes de la región. Nunca buscó reconocimiento, pero con cada mejoría que veía en Isabelita, sentía la confirmación de que sus decisiones no habían sido en vano. A pesar de las transformaciones, nada borró las cicatrices. Rosa nunca dejó de cargar con el dolor de su hermano perdido, pero en Isabelita encontró una forma de sanación. Alfonso, por mucho que hubiera cambiado, no podía olvidar que su posición privilegiada se había mantenido por encima del sufrimiento ajeno. Esta culpa acompañaba cada uno de sus gestos, aunque nunca la expresaba en voz alta. Herrera vivía como un fantasma, sabiendo que un solo error bastaba para destruirlo todo. Pero juntos aprendieron a vivir con estas cargas. La sencilla casa del pueblo se convirtió en un refugio donde, incluso con recursos limitados, había una calidez humana que ningún palacio podía ofrecer. E Isabelita, sin comprender todo el peso de la historia, creció rodeada de este amor improbable. Para ella, Rosa era tan madre como Alfonso era padre. Y en este delicado equilibrio, el pasado encontró un sentido. Un año después, cuando Isabelita cumplió 8 años, la casa volvió a llenarse de voces apagadas. No había mucho que ofrecer, pero Rosa preparó un pequeño pastel con harina racionada. Alfonso logró colar fruta fresca en su equipaje y Herrera trajo flores silvestres para decorar la mesa. Isabelita volvió a ponerse su vestido remendado, ahora ajustado a toda prisa porque se le había quedado pequeño y parecía la niña más feliz del pueblo. Al apagar las velas, rodeada de algunos vecinos, sus ojos brillaron con un brillo inolvidable. Alfonso le tomó las manos, Rosa sonrió emocionada y Herrera, desde un rincón, observaba en silencio. En ese momento la guerra, el régimen o los miedos no importaban. Lo único que importaba era que una niña que habían dado por perdida estaba viva para celebrar su propia vida. Y todos allí sabían que era un milagro logrado con fuerza y amor. Después de la fiesta, cuando los vecinos se marcharon y la casa quedó en silencio, Alfonso contempló el retrato de la madre de Isabelita en la estantería. Junto a él estaba el dibujo de la niña, 3 figuras tomadas de la mano. El banquero pasó largos minutos observándolo, sintiendo el peso y la belleza de la imagen. Sabía que ese trozo de papel lo resumía todo. Su hija, la humilde mujer a la que nunca había valorado, y él mismo, unidos por algo que ningún dinero podía comprar. Rosa, mientras recogía los platos, notó su mirada y no dijo nada. No hacía falta. Alfonso respiró hondo, posó la mano sobre el retrato y luego sobre el dibujo,
como si finalmente aceptara que su vida había cambiado para siempre. La guerra podía rugir afuera, los recuerdos podían ser pesados, pero dentro de esa casa había una verdad innegable. El amor silencioso había triunfado. La mañana después de su cumpleaños, la vida seguía como siempre, pero cada gesto parecía cargado de un nuevo significado. Isabelita jugaba en el patio con una muñeca de trapo, riendo como cualquier niña, sin darse cuenta de cuánto esa risa era un regalo para los adultos que la rodeaban. Rosa la observaba atentamente, conmovida al ver que la niña había recuperado no solo la salud, sino también la alegría de vivir. Alfonso, sentado en una sencilla silla, observaba la escena en silencio, con un cigarrillo olvidado entre los dedos. No pensaba en negocios ni reuniones, simplemente dejaba que su mente se llenara con la imagen de su hija viva. Herrera, cansado, preparó sus pocos instrumentos, sabiendo que aún quedaba mucho camino por recorrer. Pero por un momento, incluso él se permitió relajarse, como si esa mañana soleada fuera la prueba de que todo el riesgo había valido la pena. Esa noche, después de que Isabelita se durmiera, Rosa se quedó sola en la cocina, lavando los platos con calma. Alfonso se acercó y permaneció en silencio unos minutos, simplemente observando. Cuando por fin habló, su voz era baja, casi un susurro. Su vida está ligada a la tuya. Nunca lo olvidaré. Rosa no respondió de inmediato. Simplemente siguió lavando, pero sus ojos llorosos delataban su emoción. No había una reconciliación completa entre ellas. Las heridas de 1900, la guerra, las diferencias de clase y el dolor del pasado eran demasiado profundos, pero había algo que jamás podría borrarse, el vínculo forjado en esa casa entre el miedo y la esperanza. Herrera entró después y notó el silencio. No dijo nada, simplemente se unió a ellos y los tres permanecieron allí, compartiendo el mismo espacio en paz. Fue un momento sencillo, pero cargado de una verdad definitiva. Estaban unidos para siempre por el milagro que habían experimentado. Años después, incluso mientras la salud de Isabelita fluctuaba entre altibajos, ese recuerdo nunca se desvaneció. El día en que, contra todo pronóstico, logró apagar la vela de su 8º cumpleaños. Alfonso, ahora transformado, usó su influencia silenciosa para proteger a Herrera y mantener a Rosa cerca de su hija. Nunca más se refirió a ella como solo una criada. Para él, Rosa era la mujer que salvó a su familia cuando falló la luz. Herrera continuó viviendo en la sombra, pero con la convicción de que este milagro silencioso era la prueba de que la medicina humana, practicada con valentía y cuidado, podía desafiar incluso los momentos más crueles. Rosa nunca buscó reconocimiento. Se contentaba con ver a Isabelita crecer un poco más fuerte cada día. E Isabelita, al dibujar familias en sus cuadernos escolares, siempre incluía 3 figuras tomadas de la mano: ella, su padre y mamá Rosa. Pasó el tiempo, la guerra dejó profundas cicatrices en el país, pero dentro de esa sencilla casa persistió una historia que nadie pudo borrar. No hubo monumentos ni titulares, pero sí algo más grande: la prueba de que el amor podía trascender las barreras de la política, la riqueza y el dolor. Isabelita sobrevivió porque 3 personas de mundos opuestos se unieron en silencio contra todo lo que las rodeaba. El retrato de su madre permaneció en la estantería, ahora flanqueado por coloridos dibujos que contaban su propia versión de la vida. E incluso cuando el miedo aún persistía, todos sabían que nada volvería a ser igual, porque en tiempos en que la guerra dividía, era el amor silencioso el que prevalecía como la única medicina capaz de unir. Esta verdad permaneció para siempre, grabada no en libros, sino en la piel, en los recuerdos y en los corazones de quienes estuvieron allí.